Muy buenas, chicos. Grabo este vídeo antes del programa para explicaros un poco lo que ha pasado con este programa. Eh, YouTuber nos baneó la semana pasada porque compartimos algunos vídeos de YouTube que no sabíamos que no podíamos hacerlo por infringir derechos de autor. Entonces lo que hicimos fue atrasar el programa hoy y esos vídeos pues taparlos, darles la vuelta, lo que nos habéis recomendado vosotros. Algunos de ellos los hemos tapado con una foto y YouTube nos sigue baneando. Es un programa que es sobre este libro con Daniel Entriago, Campeones de Medianoche, hablamos de George Best, hablamos de Gorostiza, de un montón de cosas. Está muy bien, ¿verdad? Yo estoy muy contento por cómo ha quedado. Así que lo que voy a hacer es editar el programa tapando todas esas imágenes. Este vídeo es para avisaros que si de repente en el programa veis un negro o veis un... No quiero decir que veáis a Bogarde o a Patrick Vieira, si veis que se pone todo negro. Pues es que lo he hecho así porque no sé hacerlo de otra forma y, bueno, para evitar un poco esto. En futura, además es una putada porque Iñaki lo editó fenomenal, le quedó súper súper guay porque esto lo hizo él y le quedó muy guay. Así que lo que voy a hacer es intentar arreglarlo de forma que pueda evitar el baneo. Muchas gracias a todos, el programa está guay. Los siguientes programas que vienen van a ser con Javi Torres, también de la media inglesa, un programa de 11, el 11 de los más fuckers, un programa de jugadores del Real Zaragoza que también no lo habéis pedido mucho, con un cómico que se llama Diego Peña, que es guay. Esos serán los siguientes. Y luego queremos hacer como un final de año así un poquito más cachondo, con una porra para el año que viene. Haremos otro directo con los 11 que nos habéis mandado al correo del programa, que todavía hay un montón por leer vuestros y tal. Y bueno, pues que disfrutéis de este programa. Muchas gracias también, sobre todo, bienvenidos los nuevos, que habéis llegado muchos nuevos a través de la media inglesa, que nos están ayudando un montón con el programa que hicimos con Ilya Oleart, que es una pasada de tipo. Y nada, el programa de hoy, ya os digo, Josh Best y Gorostiza. Es muy interesante. La figura de Gorostiza, que es un futbolista, digamos que de los años 30 en España, 30 a principios de los 40, un campeón de medianoche, que es como se llama el libro de Dani, un borracho, un desgraciado, un fascista y tal, pero un vividor y era el mejor futbolista de la época. Es muy interesante. Muchas gracias y empieza Paquetes. Besos. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Muy buenas, Iñaki San Román, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Aquí pelado Muy de bien. frío. Esto va a ser el leitmotiv ya de todos los saludos de aquí a abril, yo creo. Pero Joder, estoy pasando mucho frío, ¿eh? yo también, vivimos en casas demasiado mierderas. No, hace tiempo que no lo digo, me he comprado una casa de Móstoles, me mudo en marzo, necesito cosas baratas, reformas baratas. Estoy a punto de cerrar Reformas El Baúl de Móstoles y no me ha hecho ningún descuento. Buscamos patrocinios de artículos de menaje del hogar, aspiradores Dyson, la Play 5, La que Play se puede 5. considerar menaje del hogar también. Dani Claro. Entrialgo, nuestro invitado de esta noche, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. ¿No tienes tu mano en Sony por un casual? No. Pero Joder. me parece muy buena idea Joder. la de hacer trueque, de cambiar patrocinio por colaboración en casa. Me parece Eso, muy bien. Lo damos ya Hombre. negociado. O sea, es como es más fácil. Me he comprado una rumba, ¿no? De estas que son, de las que llegan mal y las ponen bien y salen... Ah, está 400 pavos la puta rumba. Sí, sí. Hostia, Porque pero funciona bien la rumba. Es que La no tengo, te termino de fiar. la tengo en una caja hasta que me vaya al otro piso. O sea, la tengo que usar. Me he comprado un robot de cocina, otros 400 pavos. Es que es todo carísimo. El Black Friday, tío. No, es la ruina, tío. En el Black Friday se me fue la olla. Se me fue completamente la olla. Me gasté más de lo que podía. ¿Cómo cojo de comprar cosas de casa? Porque cuando compras cosas para ti, ¿verdad? Pero cuando te gastas dinero en cosas así como aires acondicionados y cosas así, encima parece como que no lo disfrutas, ¿no? No, porque no lo puedes contemplar. Tú vas un coche o lo que sea y lo ves y dices, hostia, mira, mi coche. Pero no vas a decir, mira, mi aparato de depuración de aire. ¿Sabes? Es nada más raro. Estábamos hablando antes, Iñaki y yo, pues Iñaki y yo hacemos trabajos por ahí, un guión que estamos trabajando y tenemos que cobrar un dinero. Iñaki lo va a invertir en una mesa y yo me voy a comprar sillas. Eso es hacerse mayor. Lo que vamos a gastarnos es el queremos que nos paguen ya porque necesitamos comprar mesas y sillas. Efectivamente, nos pueden dar un vale de IKEA directamente. En vez del dinero. Sí, sí, sí. Bueno, antes de pasar de hablar de Campeones de Medianoche, el libro de Dani Entrialgo, que está muy guay, vamos a hablar de, Iñaki, cómo va esa idea de FIFA paquetes o FIFA paquetes. Nada, agradecer otra vez a los paquetes porque hicimos el llamamiento aquí y nada, ya tenemos ahí a 20 y pico paquetes fiferos en el grupo de Telegram
que todavía admite gente. Telegram, paquetes fiferos, así de fácil es la entrada. Y nada, y nos estamos organizando para empezar el primer campeonato. ¿Cuántos Así sois? que Sois ya unos iremos. cuantos, Ahora mismo ¿no? estamos 20 y pico y vamos a organizar 2 porque hay gente que está en el FIFA 21. Claro, es que ¿Vale? aquí hay diferentes niveles de gumerío. O sea, hay gente que tiene el FIFA 20, todavía no se ha pasado al 21, y hay gente que no puede jugar al torneo de FIFA 21 porque ya tiene la Play 5. Entonces ya nos hemos quedado atrás todos los demás con la Play 4. ¿No puedo jugar los de 4 y 5 online? Claro, yo pensaba que sí, pero no. No se puede jugar Joder, cruzado. qué listos son. Entonces nada, estamos haciendo 2 torneos, uno de FIFA 20 y otro de FIFA 21. Estamos organizándolo ahí en el canal. Y nada, cada uno tendrá como 12 participantes y tal. Y bueno, vamos a ver qué tal funciona. De momento vamos a ir tranquilitos con equipos que se coja cada uno normales. Ya ha habido ideas de cogerse la liga china y paquetes y no sé qué. Pero bueno, eso no será divertido, tiempo ¿no? habrá. Jugar con jugadores muy malos. Yo qué sé, o sea, a lo mejor sí es divertido, pero... De momento vamos a ir a lo tranqui y vamos a ver qué tal funciona. Pero sí. Ya estamos ahí pasándonos los no sé cómo se llaman, los nombres de usuario y tal. Así que se está haciendo la comunidad cifera. Iñaki tiene un nick muy poco pretencioso, que es Iñaki Kaurismäki. ¿Qué? A ver. De su época en la escuela de cine. Cuando me hice Twitch, ¿cómo iba a pensar yo que ese nombre iba a ser público en algún momento? O sea, esto me lo hice pues, para jugar con colegas al FIFA y tal. Y de repente ahora resulta que es un nick público que hacemos directos por ahí. Iñaki Sí. Kaurismäki. Iñaki Kaurismäki. Es que es difícil hacer juegos de palabras con mi nombre, con Iñaki. No salen ahí. No hay muchos míticos, digamos. Garín, Gabilondo, pero si no, ¿qué haces? Ya, Iñaki Chan, me hago un colega, Iñaki Chan. pero no te da mucho. Bueno, Dani, cuéntanos qué es Campeones de Medianoche. Lo voy a enseñar, que se vea. Pues es un compendio Es muy bonito, de vidas de deportistas, vidas nada ejemplares, de campeones pues que fueron más campeones del exceso y de pasárselo bien y de salir por la noche que de lo que era puramente su faceta deportiva, que también hay casos en los que destacaron bastante. Y es una mezcla de diferentes deportistas de diferentes deportes. Hay boxeo, hay fútbol. Bueno, era una lista muy amplia, la tuve que reducir, y está gente pues como Mike Tyson, como Dennis Rodman, como George Best, Mágico González, algunos menos conocidos para la gente como John Daly, el golfista, o Ty Cobb, uno de béisbol. Y luego españoles, pues Gorostiza, que es un jugador antiguo que me apetecía meterlo porque es un caso poco conocido, Dundún Pacheco y el Chava Jiménez. No está Maradona, que mucha gente me pregunta, pero es que, claro, Maradona da para una enciclopedia. Tenía que haber sacado 7 números solo de Maradona. Como condensas la vida de Maradona en un capítulo. Pero bueno, Claro. yo llevo el libro a la mitad y está muy entretenido porque al final es un repaso muy completo a la vida de estos deportistas. O sea, son súper completos los repasos que pegas por la vida de toda esta gente. Sí, la Y idea bueno, era un digamos poco... Perdona, Iñaki, dime. No, por favor, ahora te voy a hacer. No, que decía que la idea era un poco esa, que en vez de hacer hacer mucha gente y contar poco, era preferible coger menos gente, pero de quien lo coges, contarlo bien y contextualizarlo y hablar también un poco de su época, del deporte, relacionarlo un poco con la cultura pop también. No solo una biografía al uso, vamos. Claro. No, yo te iba a decir que son malos ejemplos porque, joder, muchos de ellos acabaron mal, han tenido muchísimos problemas, pero están considerados grandes campeones, ¿no? O sea, Mike Tyson, Dennis Rodman, o sea, que no es que digas que son carreras truncadas, igual son vidas truncadas, pero no son carreras truncadas. Las carreras en algunos casos son muy exitosas, ¿no? No es que sean truncadas, es, digamos, un poco como despilfarraron el talento, lo que decía Maradona en su día, ¿no? Decía, si no hubiera consumido, ¿qué jugador hubiera podido llegar a ser, ¿no? A Tyson, pues con 24 o 25 años estaba en la cárcel. Si hubiera esos 3 o 4 años seguido boxeando, hubiera sido 1000 veces mejor. George Best, con 22, 23 años, prácticamente tiró la toalla. Ya toda su carrera tocó techo y prácticamente tiró para abajo, ¿no? O sea, que son gente que les sobraba el talento, pero que lo derrochaba a manos llenas. El talento y, en algunos casos, que hablamos el otro día en Tiempo Añadido, las capacidades físicas. Es que hablamos, en Tiempo Añadido nos centramos en Tyson, el físico que tenía para aguantar todo lo que se había
todo lo que se había metido ese señor. Joder, la vida de Sí, Tyson sí. sí que básicamente es una vida drogándose durante décadas. Sí, sí. En general, Era Dennis Rodman. todos ellos es una pasada ver la capacidad de exceso en todos los sentidos, ¿no? El exceso físico, exceso por ejemplo, de la pasta que se han gastado, ¿no? De que piensan los cientos de millones que se han gastado en cosas que luego además casi todos ellos han acabado en bancarrota, ¿no? Que dices, ¿cómo puedes ganar 100, 200, 300 millones de dólares y declararte en bancarrota? ¿Qué rabia da esta gente que tiene de nacimiento unas cualidades, ¿sabes? Que nosotros no tenemos. Y Claro. bueno, estos casos, pero que no llegan a ser, ejemplo de Ronaldinho, que podía haber sido otro campeón de medianoche. Es decir, si es que podías haber estado 10 años Totalmente. y a los que no tenemos ninguna capacidad, que nos lo tenemos que currar, dices, joder, qué envidia, ¿verdad? Y es que el talento es así, el talento naces con él. Les pasa también a los músicos. Hay gente que es súper talentosa con la música y luego los conoces y dices, joder, pero si este tío es gilipollas, ¿no? O sea, si a mí me diesen la capacidad esa de tocar la guitarra o de componer Ya. o de tal, con un poquito de cabeza, ¿a dónde podrías llegar, ¿no? Y sin embargo, Claro. gente que con 10, 22 años, 23 años, pues eso, también arruinados, drogas, tal, y completamente idos, ¿no? Y a veces Bastante- quizá precisamente ocurra por tener ese talento. O sea, que es gente pues, que quizá viene de un lugar con más necesidad o que está rodeado de gente más aprovechada y precisamente por tener ese talento acaba, a Muchos de veces se ellos, dice, ¿no? Que es un poco esa maldición de, bueno, pues igual si llega a estar en su barrio, pues bueno, se habría Lo drogado un hablábamos. poco, ¿no? Pero como le dieron 100 millones de dólares, pues se drogó por 100 millones de dólares. no, mira, lo hablábamos el otro día. Tú también te pones en su lugar y tú tienes 17, 18 años. Todo el mundo te dice qué bueno eres, qué bien lo haces y de repente empiezas a ganar dinero a mansalva, las chicas te rodean, te ponen todo tipo de tentaciones en la mano, es complicado. Es decir, muchos de ellos provienen de un entorno marginal que no han podido disfrutar de la vida y encima no tienen apenas estudios ni preparación. La gente que se acerca a ellos se aprovecha de ellos. Claro, hay que tener también, hay que ponerse en su lugar, y decir, yo no sé si en su lugar hubiera sido capaz de no haber caído en las tentaciones o haber sido más listo que ellos. Es fácil decirlo a toro pasado, pero ponte tú ahí en ese contexto. Claro. ¿Y cómo ha sido el trabajo de investigación para encontrar estas historias? Me imagino que algunas serán muy públicas. Bueno, Mike Tyson, yo no sé si tiene un reality o igual hasta luego está planeando. Bueno, pero otras habrán sido cosas. A ver, esto tampoco, o sea, es un libro básicamente de documentación, de documentarse, pues ahora mismo con... Mira, hay una cosa en la documentación que es curiosa. A mí me gusta, por ejemplo, cuando busco documentación, me gusta mucho mirar en hemerotecas periódicos exactamente de la época. Qué divertido eso. Porque cuando yo, por ejemplo, leo un reportaje, imagínate, de Mágico González, de los años 2000, ya hay un mito, Mágico González. Entonces ya la gente habla de él mitificando. Pero si tú lees la crónica del año 85, después de un partido Mágico González, el que escribe esa crónica todavía no tiene esa visión que dentro de 20 años. Entonces habla de él normal y corriente. Y dice, pues Mágico González volvió a ser un desastre, dejó 2 detalles, pero no sé qué y tal. En cambio, ese mismo texto 20 años después sería, volvió a demostrar su bohemia, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, y, por ejemplo, afortunadamente ahora con Internet es increíble porque tienes acceso a cantidad de hemerotecas que puedes buscar de forma más o menos sencilla y luego, por supuesto, pues leer mucha biografía, muchos libros, ver documentales. Pero ya te digo que también es una labor no solo de contar cosas de investigación, sino también relacionarlo un poco con su época y sacarle un poco punta pues, de ese mundo, relacionándolo pues, con los países, con los deportes, con el momento. ¿Cuál es la diferencia que ves más entre diferentes épocas? Entre alguien como George Best, ¿no? Que bueno, de George Best vamos a hablar ahora largo. Sí. Pero o sea, ¿era más difícil o más trágico o más tremendo ser un futbolista que salía mucho en los 80? Mira, ¿O es más trágico en el 2000? Que hay más medios, hay más Instagramers, es todo un poco más transparente, da la sensación. Mira, yo creo que con la gente cuando eres relativamente joven o de esta época, tiendes a tener el error de considerar a la gente mayor como que eran o sea, como que la gente de los años 60 o de los 40 que no salían por la noche ni tenían las mismas inquietudes que tú, me refiero
de tema chicas, sexo, droga, Sí, sí, rock and sí. roll. Entonces, por ejemplo, me interesó mucho hacer el tema de Gorostiza. Gorostiza es un futbolista, luego si queréis hablamos de él, de los años 30, que su vida es como la de Llorbés. O sea, es un tío que salía todos los días de noche, que llegaba a las 6 de la mañana, que no iba a entrenar, y es uno de los mejores jugadores de la historia. Y dices, en los años 30, en los años 40, si en los años 40 tú te crees que no había ni bares en España, Hombre, ¿no? Un año ahí después de la Guerra Civil. me Tenía que contó estar... gente que estuvo en ese equipo, en entrevistas, gente de las 5 Copas de Europa del Real Madrid, que esa era una generación de jaraneros. Y a Di Stéfano le gustaba el cachondeo y las mujeres un montón. Claro. Bueno, lo que pasa es que ellos salían pues la sala Chicote y estos de los futbolistas de Claro. la época también. Futbolistas han sido fuckers desde siempre. No, desde siempre. Entonces, en ese sentido, los deportistas no se difieren mucho de cualquier otra persona, que si tú le das dinero y éxito y fama, da igual que sea los Estados Unidos de los años 40 que la Inglaterra de los 60 o que la España de los 80. Ya encontrarán ellos la forma de pasárselo bien. No te preocupes, que eso todos somos iguales. Totalmente. ¿Empezamos con Your Best? ¿Le damos? Sí. Venga. Mira, lo primero... Bueno, para los oyentes decirle que hemos cogido 2 capítulos Sí. para que así os compréis el libro. O sea, pues tampoco vamos a hablar de todos. Pues podríamos hablar de Mágico Dentro de lo que González. va el libro, vamos a hacer lo típico de la primera es gratis. Os La primera contamos gratis. el primer capítulo gratis Exactamente. y luego ya... Si queréis saber de Mágico González, del Chava, que ese capítulo todavía no he llegado, es el último, yo creo que me voy a adelantar porque el del Chava tengo muchas ganas de leerlo. De John Daly, que John Daly es una figura acojonante. Sí. Es alucinante. Recomiendo también mucho el español boxeador Dundun Pacheco. Dundun Pacheco, personaje extraordinario de los años 70. Solamente Dum Dum, daré... por las hostias, imagino, ¿no? Se lo puso un periodista porque Dundun eran unas balas que había en los años 70 Ah, amigo. que te entraban en el cuerpo y te reventaban. Eran unas balas que habían inventado que se llamaban Dundun. Entonces a un periodista se le ocurrió porque... Bueno, a Julio César Iglesias, el que puso el nombre de la Quinta del Buitre también. Pues exacto, pues él le puso Dundun Pacheco, que también es muy aficionado al boxeo, y entonces por eso, porque los puñetazos que daba. Pues Dundun Pacheco, simplemente esta anécdota para dejarla, de pequeño, cuando era chaval, era pandillero en Madrid, era un tío bastante chungo, era una pandilla que daban palizas por encargo, o sea, luego estuvo en la cárcel cuando era adolescente, y él solía moverse por la zona de Usera, por el barrio sur, y en unas discotecas ellos hacían como un poco rollo mafioso de que iban y cuidaban, decían a los dueños de las discotecas, bueno, si no quieres que te la rompamos, pues no, nos pagas, ¿no? Y en aquella época había un grupo que ellos son como los protegidos, él era el que protegía ese grupo, ¿y sabes quién era ese grupo? Pues nada menos que el grupo de Camilo VI. O sea, que Dundun Pacheco era guardaespaldas de Camilo VI, que entonces no se llamaba Camilo VI, todavía era el grupo que tenía con 20 años, para que veas cómo... ¿Qué cosas? Porque pasan Camilo en la vida. VI era del Era barrio de de Usera. Alcoy. No, Era es de Alcoy. de Alcoy, pero estaría por Madrid. Pero se vino con 16, 17 años y intentó triunfar en la música, y eran finales de los 60 y tenían grupos de los que se llamaban Yeyes. Sí. Pero claro, tú en las películas ves las películas de los grupos Yeyes, pero en el Madrid de los años finales de los 60 había también sus zonas chungas. Entonces necesitaban pandilleros que les cuidasen porque en las discotecas se formaban peleas y tal. Y estos iban con cadenas y con las motos. Eran una pandilla al estilo... Él dice que su ídolo era... la película West Side Story era su ideal. Entonces él era navajero de West Side Story. Dando hostias en vez de bailando. Bueno, pero si queréis vamos a... Vamos que te mueve West Side Story, pero por ese lado, ¿no? O sea, es como que guay West Side Story por el lado clavar navaja, ¿no? Claro, era de pandillero. O sea, Era parte del baile... Sí, la verdad. Por el lado romántico, muy bien, muy bien. Pues de Yorbes, además, no sé si lo habéis visto, que hace 4 días acaba de ser su aniversario. Sí, el 3 de diciembre se acaba de celebrar el 15 años de que murió. Yorbes se murió en 2005 en un hospital de Londres, tenía solo 59 años, Joder. Que bueno, es una edad que... Si ves la vida de Yorbes, no sabes si es mucho o es poco, porque sí, en humanos sería 130, así, pero... Sí. Y estaba completamente destrozado por culpa del alcohol. Le habían operado 2 veces, 2 trasplantes de hígado. Y sabéis que en la última época había sido muy polémico porque algunos de estos trasplantes de hígado, pues como se las había pagado la Seguridad Social,
el tío nada más salir del trasplante se iba a beber otra vez, ¿no? Le sacaban los tabloides y tal, pues diciendo como, oye, tío, te estamos pagando aquí una vida extra y tal. Pero el día que murió, también es curioso porque inmediatamente se paralizó toda Gran Bretaña y algo parecido a lo que ha pasado con Maradona. Fue una conmoción, inmediatamente todos los campos se llenaron, sobre todo, claro, el del Manchester United, de camisetas, de banderas, se paralizó el mundo y su funeral fue casi un funeral de jefe de Estado. Fue en Belfast, porque él era norirlandés, de Belfast. Sí. Y bueno, ahí fue Tony Blair, que era el primer ministro, actores, músicos. O sea, que fue como para ver un poco la importancia de George Best, que era considerado por todos pues, un auténtico ídolo, un icono. De hecho, en Irlanda del Norte es uno de los pocos que consigue aunar a los católicos y a los protestantes, que ya sabéis que en Belfast es una ciudad, o era una ciudad dividida por muros, y al entierro pues acudieron las dos comunidades y prácticamente en eso estaban de acuerdo. Entonces, en ese sentido, realmente es un tío que ha hecho historia bueno, de hecho, el aeropuerto de Belfast lleva su nombre, que es el aeropuerto George Best, que es una cosa un poco curiosa, ¿no? Aquí en Madrid tenemos a Adolfo Suárez, en Liverpool tienen el John Lennon, pues en Belfast tienen el aeropuerto George Best. Y una de las cosas que también, para comentar es que es realmente curioso la cultura del alcohol en el fútbol británico, ¿no? George Best era un tío que en su época era de lo más normal del mundo acabar el partido y irte a beber. O sea, no era o celebrar las victorias con los del equipo mamando. El capitán de la selección inglesa, Bobby Moore, que ganó el Mundial del 66, también murió con 50 y tantos años alcoholizado. O sea, era una cosa realmente... Es un problema del fútbol inglés, tanto de los jugadores como luego de los hooligans, porque existe una cultura del alcohol. Ese tercer tiempo, yo jugué al rugby unos años y el tercer tiempo consistía en beber hasta morir, pero hacían lo mismo que se hacía en el rugby profesional que se hace en Inglaterra, que básicamente después de los partidos, beber hasta morir. Alguna vez lo hemos hablado aquí, la cultura inglesa tiene arraigado mucho que tú bebes alcohol hasta que no puedes beber más alcohol. No bebes y disfrutas, sino, no sé por qué lo hacen así, pero ellos beben hasta que no pueden beber más. Sí, pero que sobre todo dentro del equipo no estaba mal visto. O sea, tú... No, pero está muy avanzado, ¿no? Aquí siempre hablamos de lo de Robinson cuando vino a Osasuna, que él lo pidió. Después del partido que le trajesen 6 cervezas, ¿no? Él lo contaba. Claro. Y tuvo una discusión con el entrenador de entonces, no sé si era Zabalza, y al final se las ponían a escondidas en el autobús debajo del asiento. En plan de, bueno, bébetelas tú si quieres, pero no queremos como dar ese ejemplo, ¿no? A cantera y tal. Pero que estamos hablando de los años 80 largos, o sea, y todavía se asumía eso, que un futbolista acababa y bueno, y en los 80-90, Paul Gascoigne, en los 2000, claro. O sea, que es un tema que yo creo que está instaurado dentro del fútbol inglés, tiene cosas buenísimas y es una tradición gigantesca, pero lo del alcohol pues realmente es un tema que tienen. Pero comentando un poco lo que decías, George Best, por ejemplo, a diferencia de otros que salen en el libro, tuvo una infancia absolutamente normal, incluso feliz. Él era de un barrio obrero de Belfast, pero en ningún momento era de un entorno marginal ni nada. Era un buen estudiante, de hecho sacó una beca, o sea, era con 13 o 14 años, era un chico normal y corriente. Eso sí que decían que era muy tímido, que tenía muchos problemas de timidez y que a lo mejor por eso empezó a beber. Eso es muy interesante, eso te lo leí en el capítulo y pensé luego durante ello, en eso pensé durante un par de días. Hablabas porque creo que Iñaki te vas a sentir identificado con esto. Dani hablaba de la timidez crónica de George Best y explica la diferencia entre un introvertido y un tímido crónico. Y me pareció muy interesante, porque claro, el introvertido es el que no habla porque no le apetece. Y el tímido es el que no puede hacerlo. Y me pareció una reflexión interesante. Es un tema psicológico. De hecho, estuve leyendo sobre el tema y hablaban, por ejemplo, de veteranos de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Vietnam, que son gente que a lo mejor durante la guerra no tenían ningún problema en salir a luchar, en tener un tal, y sin embargo luego eran incapaces de saludar al vecino o de llevar una vida social normal, porque es como una timidez, un sentimiento de introversión
que no pueden luchar contra él, no quieren hablar con nadie, no pueden, o sea, se sienten intimidados, ¿no?, ante la vida social. Entonces, claro, George Best, en cuanto empezó a ser un poco famoso y tal, pues necesitaba tomarse algo para empezar a hablar con alguien o atreverse. Luego en el campo no. Bueno, el campo al final acababa yendo medio borracho al campo, pero porque venía ya de la noche anterior. Porque vamos, que para jugar al fútbol nunca necesito beber, era un Porque tema más además, social. además es algo que ocurre, ¿no? Que, bueno, luego en el campo era como, o sea, no sé si presuntuoso, presumido, o sea, pero que no era, o sea, que era un futbolista que le gustaba como alardear, ¿no? También George Best, en el la campo un mayoría poco, de creo las que va unido imágenes... quizá eso. A George Best le tocó vivir una época, finales de los 60, principios de los 70, que el fútbol se empezó a endurecer mucho. Que es era un fútbol, empieza sobre todo a finales de los 60, a nivel de Copa Europa, con el Inter, con Benfica, todo esto, un fútbol muy táctico, más de tipo atleta y tal. Y George Best era un poco un jugador más de regatear, de a su bola y tal. Entonces tenía problemas porque era como un jugador que su juego encantaba, pero no se entendía muy bien con el equipo. Entonces era un jugador al que le daban bastante leña, Claro. en una época en la que se empezaba a no proteger, digamos, a los delanteros, ¿no? Y entonces, en ese sentido, al principio menos, pero sí que es, sobre todo cuando empezó a perder un poco la cabeza, sí que era constante, se revolvía, hacía muchas cosas contra los árbitros, se quejaba, los rivales, se encaraba con ellos, pero también era muy valiente en el sentido que le daban y él seguía otra vez. O sea, al tío que le daba, Sí, le intentaba hacer un caño, ¿sabes? Le volvía a regatear y le daba otra leche y se levantaba y le volvía a regatear. O sea, era un tío en ese sentido muy, muy orgulloso, muy echado para adelante. Sí, sí. No, lo decía por entrocar un poco con esto de la timidez, que a veces pasa. No sé, otro día si lo hablamos de personalidades estas que son como, yo qué sé, que ves actores, artistas, tal, que son como en Sí. su campo, son como muy echados para adelante y con un poderío increíble en el escenario y luego detrás, en cambio, tienen esta Totalmente, patología. A veces una cosa va con la otra. En el mundo de los cómicos es súper habitual, a mí me pasaba y me costaba, tío, actuaba y era muy guay y luego bajaba al escenario y muchas veces, sobre todo cuando empezaba a actuar fuera de Madrid, que ya casi no lo hago, pero la racha que vivía solo de las actuaciones, ahora trabajo más en el mundo del guión, terminaba de actuar y me metía en el camerino porque me daba vergüenza hablar con la peña, entonces me tomaba un par de birras y luego ya salía a hablar y tal. Claro. Y me sentía muy identificado porque, en plan, si es que a mí me da mucha vergüenza hablar con la gente. Cuando estás en el escenario, tienes el micro, tienes un texto, tienes un carisma y tienes una atención. Como luego cuando bajas ya eres uno más, a mí, tío, sí me costaba horrores. Y me tenía que mamar. Y al leerlo dije, joder, es que también era más joven. Y al final me pillaba unos. Al final terminaba en un bar de Logroño, yo solo mamado perdido. El George Best de Boston. Y además digo Logroño porque recuerdo ese día muy concretamente que me pillé un pedo en Logroño yo solo, tío. Es decir, porque luego y fue terrible. Terrible. Que entonces, George Best lo que le pasa es que él con solo 15 años le ve un ojeador, le recomiendan y se va a Manchester. Entonces, por ejemplo, la primera vez que va con un chaval pasan un par de noches y se vuelven a casa sin avisar, porque dicen, con 15 años es que no lo soportan, pero ya vuelven a escribir los padres y tal. Y entonces entra en el Manchester United con 15, 16 años en el juvenil. Y entonces es una época en la que está el Manchester antiguo, que es los supervivientes de la catástrofe de Múnich, que es todavía pues Jack Charlton, todos estos, y que además es una Inglaterra, que es un poco la Inglaterra de posguerra, que son unos tíos pues muy duros, muy curtidos y tal, y empieza a llegar gente de los años 60 que ya es un poco más rollo Beatle, ¿no? Ya es un poco ya el rollo de los años 63, 64. Entonces él está un poco entre esos dos mundos, entre el mundo antiguo del Manchester y este. Entonces le cuesta un poco, pero vamos, enseguida con 16, 17 años ya es titular y empieza a jugar y ya se empieza a hacer súper famoso. Lo curioso de Best es que, claro, él, lo que os decía, pilla esta época y es un poco considerado como el primer deportista inglés, por decirlo así, es el primer Beckham. O sea, es David Beckham 20 años antes de David Beckham. Es el primero que empieza a hacer anuncios, que empieza a salir en las revistas, es guapo, tiene estilazo, ¿no? Marcaba, sí, totalmente. O sea, era un tío que imponía moda, lo que llevaba él, pues la gente se fijaba en ello.
sus colegas de allí del mundo de Manchester y de Londres, porque él sale también por Londres y tal, pues son actores, son músicos, o sea, es un tío que es el primer, digamos, futbolista un poco pop de la historia. Por eso... No solo en Inglaterra, ¿no? Yo creo que de los primeros, el primer caso casi a nivel mundial, ¿no? Que sea un futbolista como que toque otros campos, ¿no? Que toque la moda, que sea como más especial, ¿no? Desde luego era de los primeros que hizo anuncios como entendemos nosotros, pues anuncios de desodorante, de colonia, de refrescos y tal, ¿no? Porque antes había anuncios, para a lo mejor hacían anuncios de cosas de deporte o de zapatillas de deporte, o de coches o cosas así. Pero hacía una cosa más pop. Y entonces, por ir adelantando un poco, cuando en el año 68, cuando tiene 22 años, juega la final de la Copa Europa contra el Benfica. Habían jugado antes una eliminatoria, pero juega la final. Y él solo tiene 22 años. Y la Copa Europa era la gran obsesión del Manchester United, porque como se había muerto la mitad de la plantilla en el accidente jugando a Copa Europa, pues sobre todo su entrenador, que era Matt Busby, que era el superviviente. O sea, es que Matt Busby había sobrevivido al accidente aéreo que lo habían sacado del avión. O sea, ya había perdido en el avión a la mitad de sus amigos y de su plantilla. O sea, era gente que estaba bastante tocada por el tema ese. Entonces, llegan a la prórroga y George Best mete el 2-1, que no es definitivo porque luego meten más, pero es, digamos, el gol recordado. Y se queda solo delante del portero, lo regatea y mete gol. Entonces, esa imagen pues, se considera un poco como en la historia del Manchester United, es su primera Copa Europa, la primera Copa Europa que gana un equipo británico y él mete el gol decisivo. Y solo tiene 22 años. Y es curioso. El Benfica, que el Benfica era el mejor equipo del mundo. No, el Benfica, el Benfica fue el primero que ganó si no me equivoco, le ganó una Copa Europa al Madrid, luego gana otra al Inter, o sea, era como el... Yo creo que el Benfica en aquella época lo tendría que mirar, pero llevaría ya 2 Copas de Europa mínimo, y a lo mejor habría perdido una final, o sea, era el equipo al Barcelona dominador. Le ganó una, ¿no? La final de los... Le ganó la del 60, sí. La de Berna, sí. La de Berna, la de los postes, sí. Este era el Benfica, pues, de Eusebio, de Mario Coluna, o sea, era el equipo dominador. Pero para que veáis, por ejemplo, un poco cuando termina el partido, se van a celebrarlo y Orbes, en vez de ir a celebrarlo con el resto del equipo, se va a celebrarlo con John Lennon. O sea, con John Lennon y su novia de entonces, que ya era Yoko Ono. Ya Yoko Ono. Para que veas un poco el nivel, ¿no? O sea, claro, sí. Yo me voy en el año 68, ¿eh? O sea, los Beatles en el 68 podría que fuesen o sea, las personas más famosas del mundo, ¿no? O sea, y Orbes dice, yo me voy de fiesta con John Lennon. Claro. Me va a ir yo con el del equipo. Claro. De hecho, había con jugadores que no se hablaban o que se llevaban mal. Por ejemplo, con Bobby Charlton, el legendario Bobby Charlton, se llevaba fatal porque lo veía como un chaval joven, lo que decías tú, muy presuntuoso, muy chuleta y tal. Y ellos todavía eran de una época pues que el fútbol era como muy señorial, muy tradicional y tal. Y lo increíble es que prácticamente a partir de este partido ya empieza su decadencia. Y solo tiene 22 años. O sea, toca el techo ganando la Copa Europa y al año siguiente Matt Busby, que era el entrenador, como su única obsesión era ganar la Copa Europa, pues dice, ya me retiro, pasa a ser general manager o director deportivo, o sea, un cargo ya al despacho, y ya sin tenerle a un tío como Matt Busby que le controle, y estando en tal, ya es cuando empieza este ves que conocemos de salir por la noche, de las fiestas, de tal. Empieza más o menos en esa época a descontrolarse. Dani, debe ser muy típico de los campeones de medianoche porque sí, le pasa a Tyson, lo que comentaba, lo que Tyson cuando pierde la figura de su entrenador o algunos otros cuando pierden la figura de los que les controlan, es cuando al perro le quitan la correa que lleva un señor muy concreto, ya se desbocan. Y no hay quien los controle. Hay que saber llevarlos, tampoco es un tema de dureza o de ser rígido, sino es mano izquierda, que él te respete, que tú tal. Entonces, normalmente suelen tener un tío al que ellos más o menos les deja guiar, pero en cuanto esa figura desaparece. Pero tú piensas, por ejemplo, que el Manchester United, después de la Copa Europa del 68, no vuelve, creo que a lo mejor pero no vuelve a ganar una liga hasta los 90 con Alex Ferguson, ¿eh? O sea, el equipo se hunde totalmente y toda la década de los años 70 y de los 80 el Manchester United desaparece de la primera línea, incluso baja segunda en algún año
toda esa época es la que a veces hemos visto, pues, sobre todo el Liverpool, pero la época también de Brian Clough, pues que gana Bueno, el Leeds Leeds United, United, luego el Derby County, el Nottingham Nottingham Forest. incluso. O sea, el Manchester United no vuelve a la primera línea inglesa hasta la época de Alex Ferguson, hasta la Premier League. O sea, son 20 años 20 años. de travesía en el desierto que coinciden con la decadencia un poco de Jorvés. O sea, que es algo también icónico. El tío también, además, no estaba motivado porque en la liga acababan los novenos, los décimos, ¿sabes? Entonces el tío, entre eso y que... Bueno, también tener en cuenta que esa es la época de la explosión total, lo que se llamó el Swimming London, que es la época de los años 60 inglesa, que es los Rolling, los Beatles, la época de las películas, un poco lo que sale parodiado en las películas de Austin Powers, ese mundillo de Londres con los mods, con las fiestas y tal. Claro, Jorvés, cuando se iba por ahí de fiesta, la gente con la que salía pues era Michael Caine, Claro. Peter Sellers, pues eso, John Lennon. O sea, ese era el tipo de gente con el que se iba el de fiesta. Joder, es que claro, te vas de fiesta con Michael Caine, Sí. que puede ser el tío más elegante que ha nacido jamás. Uh-huh. Con Mick Jagger, Con John Lennon, Paul McCartney, claro. Elton John. Vete a entrenar. Elton Luego John. estaban todas estas, pues la modelo Mary Kwan, la de que inventó la minifalda, modistos, o sea, era Sí. como cuando ves tú salvando las distancias, cuando ves tú la marcha de Marbella de los años 70 con todos estos, que dices, ¿cómo se lo tenían que pasar los tíos, ¿no? En la Marbella de los 70? Pues ¿cómo se lo tenían que pasar los... En la el Londres de la los 60. Marbella de los 70, seguro que también trabajó mucho George Best, seguro. Es que sí, no, estaba él iba a Vamos, ya claro. más tarde, en el 73, 74 y tal. Entonces, en los años 70 empieza a haber unos escándalos porque él tenía muchas novias, salía con muchas mises y le perseguían los tabloides. Entonces se convierte como en una especie, lo que decías tú de la moda, es el típico que ahora lo vemos y pues eso, como en Austin Powers, el tío pues llevaba ahí un fular púrpura con un paño, con un sombrero verde y tal, y todo lo que llevaba Jorvés se convertía en moda automáticamente. O sea, todo Me el mundo recordaba mucho cómo llevaba vestido el prota de Naranja Mecánica. No sé si recordáis cuando va a comprar Sí. discos y tal. Yo creo que tiene un abrigo Es que igual. es un poco esa época. Es de la época de la Claro, película, claro. Sí, por ejemplo, hay una anécdota muy graciosa que dice que Jorvés, él tuvo varias novias, mises. Bueno, Jorvés sabéis que es famoso también por sus frases, que todo el mundo repite sus frases, Sí, sí. ¿no? Millones Sí. de frases que tiene de estas que ya se han convertido como iconos. Pues una dice, es mentira que haya salido con 5 Miss Mundo, fueron solo 4 o algo así, ¿no? Sí. Pues con una de estas Miss Mundo le denunció la Miss Mundo porque dice que le había robado su abrigo de pieles y su no sé qué. Entonces el Jorvés, pues yo que lo voy a robar y tal. Entonces empezó a hacer memoria y era que se mamaron los dos juntos y dijeron, vámonos a dar la vuelta al mundo. Venga, sí, tío, vamos a dar la vuelta al mundo. Entonces cogieron el coche, hicieron las maletas, cogieron el coche y fueron al aeropuerto. Entonces fueron a comprar el billete y Jorvés dijo, pues empezamos por... Pues Jorvés a lo mejor quería ir a Marbella, por ejemplo. Y la chica quería ir, no, vámonos a Nueva York. Entonces ahí los dos borrachos empezaron a pelear y dijeron, váyate a la mierda. Y se fueron los dos a su casa y se olvidaron el coche en el parking. Ni se acordaban que habían dejado el coche en el parking. Entonces ahí dentro del coche estaban todas las pertenencias. Y por eso la tía se levantó, no vio nada y dijo, este me lo ha robado. Y estaban en el maletero. Entonces... Eso sí que es una farra, ¿eh? O sea, Es lo que voy a decir. nosotros teniendo resaca por una sobremesa un poco pesada. O sea, es que no... Sí. O sea, hay muchísimas anécdotas sobre él, que además es que Jorvés es un tío que ha sabido, eso es de agradecer, que era un tío que cuando estaba sobrio, y sobre todo en los siguientes años, se reía de él mismo, o sea, se cachondeaba de sus propias barbaridades que había hecho. O sea, no le importaba para nada hablar de... Incluso tenía un cierto... que le gustaba un poco recrearse en las borracheras y en la sordidez, ¿no? Era en ese sentido como que le gustaba contar las anécdotas, cuanto más sórdidas y peor, mejor para él, ¿no? Entonces, en un momento dado, el tío ya está tan harto y tan hecho polvo y bueno, porque por supuesto le echan del Manchester United, medio se va, le echan y empieza a jugar en equipos de tercera división, en uno de Irlanda, o sea, y todo esto con 26, 27 años, ¿eh?
está ya ha engordado, está botargado y tal. Entonces, como no soporta más, sobre todo el tema del acoso, tiene una oferta para jugar en Estados Unidos en la National American Soccer League, que en aquella época pues pagaba bastante bien y jugaban todos los retirados de la época, jugaba Pelé, jugaba Beckenbauer, Cruyff, todos estos, y se va en el año 76, se va a la liga a jugar con los Ángeles Aztecas, que es un equipo que era propiedad de Elton John, el cantante británico. Entonces pues lo fichan y hacen ahí como un show y tal, que por cierto cuando le fichan los Ángeles Aztecas le va a firmar el contrato y le dicen, bueno, pues este es el... ¿Perdón? Ah, no, que estabas poniendo... Le dice, este es el... Estoy poniendo un poquito de George West. Sí, este es el primer año de contrato y vas a ganar 20.000 libras, o lo que sea, 20.000 dólares. Pero el segundo año vas a ganar 40.000. Y decía George West, pues casi que firmo el segundo año, ¿no? Ese era George West. Y entonces en California, pues el tío ya no llegan los periodistas y pues empieza a vivir una vida un poco más tranquila. Se conoce a una modelo que se llama Angie, que va a ser su mujer, o sea, se casan e incluso va a tener un hijo, que es el único hijo que tuvo, Callum, y entonces tiene muchos problemas con el alcohol, pero más o menos gracias a... Es una época que está más o menos bien y entonces dice, bueno, voy a sentar la cabeza. He tenido un hijo. Él había montado siempre negocios que le habían ido muy mal. Normalmente montaba tiendas de ropa y cosas así, ¿no? Entonces dice, he tenido una idea. Soy alcohólico, me estoy recuperando. ¿Qué voy a abrir? Un bar. Un bar, ahí está. Un bar. Yo me ocupo. Yo estoy ahí hasta que cierre, no te preocupes. Claro, entonces la mujer dice, joder, muy seguro tiene que estar uno de sí mismo siendo alcohólico para montar un bar, ¿no? Sí, sí. Entonces, evidentemente, pues cae otra vez y empieza a tener muchos problemas. Luego la liga ya cada vez va peor. Este hombre me imagino que sería alcohólico y bebería cerveza, que es lo que beben sobre todo los británicos. No, dicen, bebe una cosa, no me acuerdo era cómo se llama, bueno, bebe de todo, bebe champán, tal, pero bebía una cosa, no sé si se llama algo parecido a Spritz o algo así, que es vino con agua con gas, que debe ser una cosa que beben bastante los británicos. Qué guarrería. Sí, de estas cosas un poco del tal. Pero vamos, bebía de todo, ¿eh? Bebía whisky, champán, lo que le dé. Y entonces en esta época ya es la decadencia absoluta del pobre, porque realmente ya le echan también de este equipo y se va a otro equipo, a San José, los Terremotos de San José, y que es un equipo que ya prácticamente está en decadencia total. Mira, pues si estás buscando por Google, pon Your Best, Greatest, Goal Ever y la NASL, que es de National. Pues este es un gol que mete él ya completamente, pues no sé, ya con su carrera, con su vida cagada, pero si lo pones, este es uno de los mejores goles que meten con los votos de San José. Mira, esto es. Para la gente del podcast que lo busque también. Greatest NASL Goal Ever, a ver. Mira, coge ahí el balón. Bueno, no, lo coge ahora. Ahora lo cogen y mira. Se va de 1, de 2, vuelve a girar, se vuelve a ir del mismo, de otro, de 4 y ya la cruza y la mete. O sea, se ha dado con una baldosa a 3 tíos, ¿no? Pues mira, la historia de este gol es que un minuto antes de que empiece le habían anulado algo, no, les habían metido gol y era fuera de juego, no sé qué, y entonces empieza él a pelear con el árbitro. Y el árbitro, mira, ¿no ves que ahora va donde el árbitro? ¿Cómo a decirle? Entonces se encara con el árbitro y entonces sacan de centro y dice, dame la pelota que voy a meter gol, le dice al otro. Y entonces le dan la pelota, regatea 27, mete gol y luego va donde el árbitro como diciendo, ¿le has visto cómo hago lo que tal? Pues bueno, pues por este gol le dieron un premio como mejor jugador del mes o algo así. Y entonces él lo cuenta en sus memorias. Dice que fue a la gala, dice que era un periodo de su época en la que estaba tranquilo, que llevaba 6 meses sin beber, que estaba cuidando a su hijo, que estaba contento, que más o menos tal. Y dice que de repente le dio el agobio
y que justo después cogió el premio que le habían dado, lo metió en el maletero del coche, se fue directo a un bar y que estuvo 21 días seguidos de borrachera, 21 días desaparecido. de ¡Ya su casa, puta! justo después de meter este gol. Un Samantha Villar, pero bien. Exactamente. Pero de Sí. verdad, sin corte. Pues Sí, así, sí, claro, así entonces- te muere de cirrosis. O sea, 21 días seguidos de Claro. fiesta. Pero tú cuando hablas de 21 días seguidos no te creas que es 21 días de fiesta y nos vamos y abro y tal. No, no, este desaparecía y se lo encontraban a lo mejor tirado en el suelo de un bar con que le habían pegado, pidiendo Claro. a la gente. O sea, era un nivel de alcoholismo ya chungo. O sea, no Como- era Como un mendigo. como un mendigo, sí, sí. Y la mujer lo iba buscando por los bares y se lo encontraba de repente ahí tirado, pues que llevaba 3 días pues con la ropa meada, o sea, un desastre absoluto. Cuando vas a un bar y ves uno así, ¿qué piensas? No quiero ser él. Espero que la vida no me vaya mal porque sabes que puedes terminar como él. Pues esos son. Que eso pasa muchas veces cuando ves a alguien así en un bar y dices, hostia, es que si 3 malas decisiones pueden hacer que ese señor sea yo en 20 años. Totalmente. Pues y ya a partir de ahí prácticamente ya se retira y toda la vida de los años... Mira, esto es un... Esto Es una creo que es entrevista que da una borracho, ¿no? entrevista. Sí, bueno, no. Está chispadillo. A chispadillo, mira, mira. Y entonces el presentador le pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida ahora que te has retirado? Entonces Jorvés, en una palabra inglesa que no es traducción exacta, pero aquí dice follar. Lo que quiero hacer ahora es follar. Hostia, tío, Entonces ahí en la está televisión destrozado. inglesa, Se debe súper en la desmejorado. televisión inglesa eso era inaudito que alguien dijese una cosa como esa, ¿no? Entonces se lo vuelve a preguntar y insiste otra vez, follar. Y ya el tío le despide, le dice, bueno, buenas noches, señoras y señores, Jorvés. Pero vamos, ese presentador es famosísimo. Este tipo, Josh Best, me imagino, no lo sé, que sea un tipo también carismático a la hora de hablar y tal, ¿no? Sí, este luego en los años 90 alterna épocas en las que está peor y otras en las que está mejor. Entonces, cuando está mejor, muchas veces lo fichan de comentarista en televisión, Claro. y es un comentarista divertidísimo. Hacía críticas pues, de los jugadores y tal, pero era un tío muy ocurrente y tenía mucha guasa y mucho sentido del humor, y luego se ponía él a contar sus historias estas, ¿no? Pues de eso, pues una vez me enrollé con esta tía y nos perdimos y no sé qué, y claro, todo el mundo se encantado con él. Luego, como andaba mal de pasta, vendía entrevistas a los tabloides, organizaba o sea, que se había convertido también en un personaje como estos del Sálvame Deluxe, de estos que hacían Claro. como un poco hombre, si hubiera habido la Isla de los Famosos, hubiera ido seguro él, por dinero o cualquier cosa de esas, ¿sabes? Estaba ya un poco, pues, se reía del mismo, era un poco paródico y tal. La verdad es que lo que te digo es una pena porque... Luego otra cosa que tuvo Jorvés es que era de Irlanda del Norte. Entonces, claro, él jugaba con la selección de Irlanda del Norte. Y es que internacionalmente no tuvo mucha repercusión, ¿no? Claro. Cero. Jamás se clasificó para un mundial. Y él, si hubiera jugado con Inglaterra, le hubiera tocado jugar la época del Mundial del 66 que ganó Inglaterra y del Mundial del 70 que también tenía muy buen equipo. O sea, hubiera jugado los mejores años de Inglaterra. Pero claro, él jugaba con Irlanda del Norte, que era su patria. Y además es que los irlandeses para eso son muy... Es como, bueno, no, yo juego con Irlanda del Norte y tal. Y entonces, claro, jamás se clasificó para nada. Y él lo cuenta que cuando él iba a las concentraciones de Irlanda del Norte, que eran una fiesta, vamos, que ellos pasaban absolutamente de... Claro. Sí, sí. De hecho, el no jugar con selecciones lo que hizo fue tener muchos veranos libres, que también... Totalmente, claro. Totalmente. Sí, sí. Él estuve leyendo también, encontré una entrevista debió jugar un partido contra la selección de España e Irlanda del Norte en una clasificación de una Eurocopa o algo así, en los años 70, que jugaba y hablaba Reisach, que, bueno, hablaba un defensa del Barcelona que se llamaba Rifé, de los años 70, y decía el tío que se acordaba de que jugaban contra Irlanda del Norte y que en aquella época no había internet ni había estas cosas y que no tenía ni idea de quién era Jorvés. O sea, era un señor O sea, en los años 70 tampoco había lo que había ahora, ¿no? La gente sabía quién era Jorvés, pero vamos, el tío no tenía ni idea. Y dice que era ya un señor mayor que lo vio y tal, y que de repente cogió el balón y dice que lo tumbó. O sea, que le hizo 2 regates, que lo tiró al suelo,
se fue de 4 y tal, y dijo, pero ¿este tío quién es? ¿Y quién coño hacia aquí y tal? ¿No? Y claro, dijeron, no, es que este es Jorvet, chaval. Está ya mayor y tal, pero vamos, es uno de los mejores regoteadores de todos los tiempos, ¿sabes? Míralo, ese vídeo será a lo mejor del partido contra España. No sé. Es el partido contra España, no sé si sería Ah, sí, este. pues mira, pues será este. Fíjate lo que le acaba de hacer ahí al tío, ¿no? Pero hacer la espirula. Sí, sí. Y además estaban jugando sin ninguna, pues eso, tensión ni nada, ¿no? Ellos iban de... Pues Claro, a que no tenía disfrutar. nada que perder tampoco, ¿no? Es como nadie conocía. Nada, es un poco lo que le... Bueno, no, porque mira, Gareth Bale, ¿no? Bale sí que ha clasificado a Gales, ¿no? Ha jugado Sí. una Eurocopa y tal. Sí, Pero un llegó, poco Pues ese sí, estaba rollo, pensando ¿no? en él, pero es verdad que al final ha ido a Europa. También en esta época que van muchas más selecciones. Claro, Claro. bueno, en aquella época para clasificarte era... La Eurocopa, bueno, la Copa de Europa de Naciones jugaban 8 países. Ahora Sí, sí, van a claro. jugar 24. Ponche Soto es la publicidad de este, la dejaron. Es lo que O sea, más que se nota en los partidos antiguos, que todos los anuncios son de tabaco y alcohol. Sí. Sí, hombre, claro. Sí. Y bueno, Cuantro, sí. Así estaba el pobre George Best, todo el partido pegado en la banda. sí. Le ponías detrás de la valla el anuncio de Ponche Caballero. Decía por ello. Antes de pasar a Gorostiza, una reflexión que voy a hacer, que es cómo un concepto tan sencillo como un cubata solo se bebe en nuestro país. O sea, mezclar whisky con Fanta de naranja, que es de manual, que son dos cosas que han nacido para ponerlas juntas. Sí. Tienes 17, 18 años, que es cuando empiezas a salir fuera, y no te puedes tomar un cubata, y los ingleses beberán mucho, pero basta ya de los shots, los dobles shots, que te cuesta un peloti 10 libras. Eso es un timo. O sea, hombre, yo creo que Coca-Cola, si es que de manual. yo creo que es el trauma que tiene todo español que sale fuera, ¿no? Y se ya por ahí y descubre que la forma de beber en España no existe en ningún otro país, ¿no? Claro. O sea, digo lo de pedirte un cubata en los bares y que te pongan pues hasta arriba y tal, ¿no? No existe. Claro. Sí, a mí me fascinó cuando empecé a salir fuera y decir, pero ¿cómo no cubata? Y lo poco que es conocido, el calimocho fuera de España. Nada, es verdad. Nada, con 17 años me fui a Irlanda, lo típico que te mandan con una familia. Y los italianos no entendían que mezclar vino y Coca-Cola, pero si esto es lo mejor que hay. Y esto está buenísimo. Y además fanculo y me decían ahí unas cosas. A ver, ya ves. Vamos a hablar de Gorostiza. Bueno, yo os veo, ha estado muy guay. Gorostiza mola porque lo que nos vas a contar es sobre un señor que prácticamente nadie de los que esté escuchando sabemos nada de él y tú nos vas a poner... Pues mira, ¿quién es? Guillermo Gorostiza es posiblemente uno de los mejores jugadores que ha habido en la historia del fútbol español. Y en cualquier persona, claro, ya no queda casi nadie de aquella época, ¿no? Pero cualquiera de padres, abuelos que lo vieron jugar, por ejemplo, mi padre era de Gijón, pero creció en Bilbao. Para él, toda mi vida, yo recuerdo hablar de Gorostiza como siendo el mejor jugador que he visto en mi vida. O sea, Gorostiza era un ídolo. Por situarnos un poco, estamos hablando de un tío que jugó primero en el Athletic Bilbao en los años 30 y que en esos 6 años hasta que empezó la Guerra Civil ganó 4 ligas con el Athletic de Bilbao y 4 copas. O sea, era el equipo dominador. Este es el Athletic. Creo que un día estuvisteis hablando de Mr. Penland, ¿no? Sí, hace poquito con Alfredo Matilla. Pues este es el Athletic de Mr. Penland. Era una delantera, mira, la tengo aquí apuntada. Era La Fuente, Iraragorri, Unamuno, Chirri y Gorostiza. Pues estos tíos le metieron un 0-6 al Madrid en el Bernabéu, un 12-1 al Barça. O sea, la mayor goleada de la historia de la Liga creo que sigue siendo ese partido. Esto era el Athletic completamente dominador. Estos eran la columna vertebral también de la España que fue al Mundial del 34, cuando fue atracada por Mussolini. Y bueno, o sea, era no solo a nivel deportivo, sino era un ídolo social. O sea, estamos hablando de una persona súper famosa. Entonces, Gorostiza, era hijo de un médico, había nacido en Santurce, era un poco de la clase burguesa bien del Bilbao, de la zona de Guecho, o sea, era un vividor. Su padre le mandó a Argentina para intentar enderezarlo y lo único que hizo es que, claro, en el Buenos Aires de los años 20, pues imagínate, al estilo Carlos Gardel, volvió hecho un pieza
Buenos Y- Aires, esos años 20, que sería de las ciudades más ricas y prósperas de todo el planeta. con Sí, toda la cierto. época de Gardel, de los tangos, todo esto, pues ahí le mandó su padre, porque tenían un primo allí en la Argentina, dijo, cuídame al chaval, que el tío se me escapa todos los días, y allí en Buenos Aires, pues... y Se entonces, terminó de diseñar. entonces de Gorostiza decían, los que le conocieron, que tenía la habilidad eso de encontrar el último bar abierto porque claro, tú piensas que era una época en la que, por ejemplo, jugaban en Valencia o jugaban en Valladolid o donde fuera y no había concentraciones, no había nada. O sea, dormían en una pensión y más o menos era un poco, oye, mañana a las 9 se va el autobús y a estar aquí a -5, ¿sabes? Y cada uno y dormía en la pensión el que quería o tal. Allí no había nadie te controlaba, ¿no? Entonces, él era famoso pues porque... Y claro, tú piensas que en aquella época, en los años 30, básicamente la forma de salir por la noche eran pues tugurios, medio Vaya. puriclub, zonas de baile, o sea, de esto de cabarets y tal. Y ese era un España poco el de ambiente, preguerra. era el ambiente en el que se movía Gorostiza. Entonces llega la guerra civil, a él le pilla en Bilbao, que es zona republicana. Entonces, en aquella época, el Lehendakari Aguirre monta una selección que se llama Selección de Euskadi, que va por Europa, viaja, que era una selección además con unos jugadores buenísimos, y lo mandan, por ejemplo, a Rusia. Entonces está en la Rusia de Stalin haciendo una gira de 8 o 9 partidos para recaudar fondos y eran recibidos, los vascos eran recibidos pues como los Harlem Globetrotters, o sea, era una cosa como Qué guay. que sabían jugar bien al fútbol en una Europa que nadie tenía ni idea, ¿no? Pero en un momento dado, cuando cae el frente de Bilbao, el cinturón de hierro, pues él, como de ideas era más bien de derechas, pues el tío deserta, se fuga de la concentración y entra por España, por Irún, y se apunta a los requetés carlistas. Entonces, claro. Toma. y lo mandan al frente de Guadalajara. Y aunque sea un futbolista famoso y tal, el tío está en el frente de Guadalajara, en primera línea, con 20, que en el famoso invierno este del 20 bajo cero, o sea, el tío se curte ahí en el En requeté el frente carlista. de Guadalajara, en esa época, en el otro bando estaba Miguel Gila. Pues fíjate, a lo mejor podían haber estado Miguel Gila Contra contra Gorostiza. Entonces, cuando acaba la guerra, vuelve a Bilbao y tampoco es que sea muy mayor, tendrá 27, 28 años, ¿eh? Pero ya el Atleti como que había encontrado un sustituto que se llamaba Gainza, que luego Piru Gainza, Coño, que es claro, como claro. otro mítico, y tenían una oferta increíble del Valencia. Estamos hablando de una España del 39 que está Pero una pregunta, completamente Dani, para yo arrasada. situarme. Ser futbolista en esa época, ¿qué nivel de vida tenías? O sea, vivías... No, vivían, la gente esto vivía muy bien. Vale, no. vale. Hombre, Muy bien. evidente. Sí, ganaban. O sea, no era como tener un trabajo, era como tener un... O sea, es como Hombre, ser no, rico básico. hombre, a lo mejor no era el equivalente ahora a ser millonario, pero Sí. es como si fuesen directores de una compañía. O sea, Vale, tenían vale, un sueldo, vale. pues imagínate Vale. ahora que a lo mejor no ganas 3 millones de euros o 5 millones de euros, pero ganas 100.000 euros o 200.000 euros. ¿Sabes lo que te Eran digo? estrellas y podían vivir como... Sale en Podía vivir bien. Gorostiza, por ejemplo, sale en películas, una película que se llama Campeones del año 40 y tantos, que era como con otros futbolistas de la época, con Zamora, con Quincoces, o sea, eran estrellas de cine, ¿eh? Y entonces este se va a Valencia, que Valencia te puede sonar así, pero el Valencia de aquella época, de los años 40, es uno de los mejores Valencias de todos los tiempos y gana 2 ligas con el Valencia. O sea, el Valencia tiene, creo que son 6 ligas en total. Pues 2 de esas ligas las ganó con Gorostiza Tienes en los las años de- 40. las de Di Stéfano de entrenador y las de Y Benítez. las de Benítez. Y entonces ya aquí en esta época de Valencia ya el chaval se desata totalmente, ya tiene 30 y tal. Es que yo cuando lo pienso digo, tú piensas en la España de 1940, tío, después de 3 años de guerra civil, que tú ves las películas y es una posguerra todo tristísimo, ¿no? Todo gris, hambre, represión y tal. Pues este tío, no sé cómo lo hacía, se iba todos los días de fiesta, tío, en la España, en la Valencia de los Hombre, 40. Claro. Claro, cambiaría mucha necesidad y él no tenía necesidad, ¿no? Porque el dinero sí que tenía. Sí, Entonces, claro, pero bueno, pero es... Entonces, por ejemplo, voy a contar un par de anécdotas de Gorostiza.
de cuando ya estaba en el Valencia en los años 40, van a jugar un partido a Sevilla y entonces se van a las 9 de la mañana, lo que os decía el autobús, y Gorostiza no aparece, pues nos vamos sin él. Entonces se van y al cabo de 3 días juegan un partido en Vigo contra el Celta de Vigo. Y están ya en el vestuario preparándose para salir y entra el típico al vestuario y dice, oiga, es que hay fuera una especie de señor así con pinta de pordiosero que dice que juega con ustedes, que dice que es Gorostiza y tal. Y dice, la verdad es que se parece bastante a Gorostiza, o sea que puede ser él. Y ahora y dice que aparece Gorostiza, pues sé que se puso de rodillas, perdón, por favor, digo, perdonadme y tal. Y que el tío se cambió y salió a jugar ese partido, dice, pero lo que nunca descubrieron es cómo demonios había llegado él solo por su cuenta desde Sevilla a Vigo en esos 3 días, ni lo que había hecho en esos 3 días. Y que dicen que al cabo de unas semanas, eso sí, recibieron en las oficinas del Club de Valencia una factura de un tablao flamenco de Sevilla que lo habían destrozado. Dice que está por valor de no sé cuántas mil pesetas que habían destrozado un tablao flamenco en Sevilla. Hostia, qué bueno. Y otra anécdota también muy buena es una vez que por ejemplo, pues era también alcohólico, bueno, el alcohólico bebía mucho y que iban a jugar un partido también contra el Sevilla, casualmente en Sevilla, y que antes del partido pues estaban con 4 jugadores y en un bar entraron, pues uno se pidió un café y tal, y se pidió un coñac. Entonces uno de los compañeros le dijo, tío, no te tomes un coñac que vamos a jugar en un partido ahora, ¿no? Y el tío dijo, ¿qué me tienes que decir a mí, tú a mí? Pues me voy a tomar 4 coñacs, ponme 4 coñacs. Y le pusieron 4 coñacs y se tomó los 4 seguidos, ¿no? Y que dice que llegaron al campo y que estaba completamente mamado, y que prácticamente en tal, que le tuvieron que atar las botas y todo, no le decía nada al entrenador y que salió a jugar mamado. Y que entonces pues se caía y tal, y que le pitaron un penalti nada más empezar el partido y él tiraba los penaltis. Entonces que fue a tirar el penalti y que prácticamente ni acertó al balón, le dio como de refilón y se cayó al suelo. Entonces todo el público empezó a gritar, ¡borracho! El vasco es un borracho, borracho. Entonces el tío, de este rollo como en las películas, que se le quitó la borrachera de la humillación. ¡Ah, qué guay! Y dijo, se van a enterar estos cabrones y tal. Y que metió 3 goles. O sea, entró como un momento ahí de... Momento de lucidez. Y cogió y ese partido le acabó metiendo varios goles y tal. O sea, que era un personaje realmente impresionante. Pero la historia acaba bastante triste porque mucha gente lo descubrió porque en los años 60, no sé si os acordáis de un director de cine que se llamaba Manuel Sumer. Hombre, claro, sí. El padre de David Sumer, el de Los Hombres G, Sí. que aunque todo el mundo le recuerda por pelis un poco de estas que hacía con cámara oculta, de todo el mundo era bueno y tal. Tuvo Los Hombres G, ¿no? También, ¿sí? Los Hombres G, las películas de Los Hombres G. Pero en los años 60 empezó haciendo películas un poco de autor. Pero es verdad lo que dices, que este señor fue de los primeros que hizo en el mundo cámara oculta. Luego se popularizó, pero este señor es que no, hacía estas películas. Es imposible que os acordéis porque es del principio de los 80, pero la trilogía de Todo el mundo es bueno batió todos los récords de audiencia en España. Eran sketches que hacía de cámara oculta en la calle, pues a lo mejor me acuerdo de uno mítico que, por ejemplo, en un baño público bajaba la gente a hacer pis y había un tigre allí puesto. Un tigre de verdad, como en Resacón en Las Vegas. O sea, había un tigre y la reacción de la gente y tal, ¿no? Y había uno arriba que decía, no baje usted al baño que hay un tigre ahí. No baje, que hay un tigre. Que hay un tigre, no baje. Entonces bajaba. Bueno, pues Manuel Sumer antes de eso hizo pelis como un poquito de autor y hizo una que se llamaba Juguetes Rotos, que era como un documental, que era personajes de la España de los años 40-50 que habían sido muy populares y que ahora malvivían, ¿no? Y uno era Gorostiza. Entonces, esto lo podéis encontrar, vamos, son 10-15 minutos. Os voy a pinchar un poquito. Sí. Y entonces lo encuentra ya en los años 60, lo encuentra en un hospicio de Bilbao, pues ya cuidado por las monjitas. Si alguien quiere verla, está entera en la web de Red Televisión Española la película. Sí, y entonces lo encuentra ya pues muy mal, pero yo creo que es bastante emocionante y tierno porque el tío le ves que está arruinado, que vive en un hospicio, que no tiene nada,
pero todavía tiene esa dignidad un poco de lo que era Gorostiza, y entonces pues le recibe con un pañuelico en el cuello, ¿no? Un poco así a lo Arturo Fernández, con su chapela, o sea, con una dignidad y tal, pero el tío malvive en un hospicio y la gente que le conoce no sale en la película, ¿no? Pero esto es de la película que te decía, de Campeones, ¿no? Sí. Entonces prácticamente vivía ¿Qué ya en los encoges? últimos años, vivía de dar sablazos o sea, iba por los bares de San Mamés. Oye, yo soy Gorostiza, ¿te acuerdas de mí y tal? Si me invitas a un chato, pues te cuento mi historia y tal. O sea, que acabó bastante mal. Y se murió el pobre prácticamente unos meses después de rodar con esta película con Summers. Ahora que has puesto esas imágenes que se le veía regatear, bueno, Sí. evidentemente es una película, no es un partido de verdad, ¿no? Pero estuve leyendo yo un artículo de Alfredo Redaño que casualmente lo titulaba El Yorbés español, sobre Gorostiza, y decía que Mr. Penland, aunque él era zurdo, fue de los primeros que lo puso a banda cambiada, en la derecha. Entonces, que su jugada preferida era un poco tipo Robben, o sea, Robben de hacer la diagonal. de hacer la diagonal, y acababa chutando. Tenía un disparo muy fuerte, entonces lo que hacía era, en vez de como aquella época en los extremos, era regatear y centrar, regatear hacia tu lado y centrar. Lo que hacía en zigzag, se iba escapando hacia el centro y acababa chutando, y casi siempre metía gol. O sea, que en ese sentido también era un adelantado a su tiempo en el juego. Y nada, pues este es un poco Gorostiza, ¿no? Pues Yo creo que también... qué pena acabar así, ¿no? Me imagino, bueno, que no dejaría ni familia ni nada, ¿no? Nada, no, estaba casado, estaba casado, pero la había abandonado la mujer años atrás, o sea, era un, Claro, que era estas un vidas desastre. queman un poco a toda la gente que tienes alrededor, ¿no? O sea, Sí, al era un final es desastre. poco... Sí, de hecho, él en la película, si la veis, él se le ve quemado porque él como que esperaba que el Athletic Bilbao, que la Federación Española, Claro. o que alguien, que aunque sea le diese un puestillo de lo que fuera, ¿sabes? Aunque fuese pues para que le diese un minisueldo o algo, y que ya nadie se acordaba de él, ¿no? Un poco, pues eso, como en 10 años pues había pasado, o en 15 años, a que nadie se acordaba de él, ¿no? Ya pues lo que pasa en estas cosas, ¿no? Que en 10, 15 años, pues ya no, cuando te retiras ya, al cabo de 10, 15 años, ya no se acuerda nadie de ti, ¿no? Qué pena, Claro. qué historia más, claro, como para Es escribirla. trágica, sí, sí. Sí. No, y es triste y tal, pero que también te das cuenta, ¿no? Tiene ese puntito melancólico y nostálgico de una época de los años 40, 50 y tal, que está como súper olvidada para las nuevas generaciones, pero que también es parte de nuestra historia del fútbol, ¿no? Que no solo es los mundiales y tal, ¿no? Que también hubo una generación anterior de futbolistas que también tuvieron sus éxitos y también tenían sus juergas, ¿no? Que nadie ha inventado nada. Todo lo que hace Benzema y Cristiano Ronaldo ya lo hacía Gorostiza en los años 30, vamos. Sí. Pero lo único que el coche pilla menos velocidad, pero al final Eso el resto sí. de la vida es igual, ¿no? Yo no sé si decirte Sí. que en esas épocas salían incluso más porque no había la prensa que había en los 90, ni evidentemente los móviles ahora. Y No, claro. yo te digo por eso, que me dijeron en la época de, no sé si fue el propio Estefano, uno de estos, que me dijo que ellos eran muy, muy de salir y de estar con mujeres. Sí. Hombre, siempre se ha hecho permisividad también de drogas y tal, ¿no? Con lo que cuenta Jordan en The Last Dance, que es que los jugadores de los Bulls se metían rayas ahí en los hoteles de concentración y tal. Que eso es algo que luego se ha ido controlando más, ¿no? Las juergas Sí. ahora de dura por otro Bueno, lado. hasta igual, este ¿no? año que en la A ver. NBA, por ejemplo, los porretes ya han dicho, bueno, ya esto no lo vamos a mirar. En plan, vosotros veréis si queréis fumar porque no vais a mejorar el rendimiento y porque como muchos estados de Estados Unidos es legal fumar marihuana y la cocaína, en teoría, dejan de mirarla, que algo leí que dejaban de mirar porque que al final tampoco mejora. Pues bueno, cada uno con su carrera mira lo que hace. Sí, que lo que no son drogas que afectan al rendimiento, que no lo miran, ¿no? Eso es la cosa. Eso es. Vamos a volver a enseñar el libro, Campeones de Medianoche. Aquí está. Es una editorial nueva que se llama Moody Waters, ¿no? Moody Sí, Moody Waters Books. Moody Waters Books. Sí. Aquí está. Pues está guay. Lo recomendamos mucho porque es un buen regalo de Navidad.
Es que está muy bien, es que está muy bien. La verdad es que no insistiría mucho si no pensase que está también. Es que está, y es que la edición es muy bonita. Sí, es lo que Oiga, pasa con estas editoriales independientes que luego Cuidan. cuidan un montón el producto, ¿no? Y es que es un libro bonito como objeto, vamos. No, y que es Y interesante que algunas historias, pues tipo la de George Best, parece que ya las conoces o que las simplificas, Claro. en plan de, sí, un borracho. Pero Sí, que sí. luego tiene mucha amiga y que toca lo que tú dices, Yo ¿no? me, Factores culturales y factores históricos. yo me acuerdo que Yorbes, yo cuando era pequeño era conocido, pero no era tan conocido como es ahora. O sea, Yorbes en los últimos 20 años, sobre todo en España, yo creo que una nueva generación que escribe más de fútbol y sobre todo con internet, porque antiguamente es que no podías ver imágenes de esta gente. O sea, te hablaban de Yorbes, te lo tenías que imaginar todo. Y ha habido una recuperación y ahora sí que es súper famoso, pero Yorbes ha tenido en los años 80, 90 en España lo conocía un círculo muy cerrado de gente muy aficionada, no formaba parte de las grandes jugadores de la historia. Y hay que recordar que Yorbes fue Balón de Oro, fue elegido mejor futbolista europeo, ganó el Balón de Oro, no me acuerdo exactamente qué 68, año. quiero recordar que lo he visto antes. 68. O sea que en su momento, entre los 18 y los 23, 24 años, estaba entre los 2-3 mejores jugadores de Europa, sin duda. Vamos. ¿Dónde estará ahora ese Balón de Oro? ¿Dónde habrá acabado ese Balón de Oro? En una casa de empeños. Alguna piscina ya está apuntado de los... se lo olvidaría en algún bar o algo, vete a saber. Sí. Fíjate. Se lo jugaría a los dardos en un pub. Sí. Esos. Sí, fíjate que George Best es verdad, que además es una época de la que, joder, yo creo que los 70s y tal ves como más fútbol, ¿no? Yo creo que ha sido más el personaje, es verdad. Yo lo conocí, desde que murió, fue eso, ¿no? Hace 15 años, o sí hemos dicho. Sí. Y a partir de ahí las citas estas de he gastado la mitad de mi fortuna, ¿no? En mujeres y alcohol, resto despreciado, líneas de ropa, de camisetas, o sea que sí. Luego más conocido, creo, el personaje que el... Sí, otra muy famosa que tiene, que es muy graciosa, la dice en 1960 y no sé cuántos, dejé el alcohol y las mujeres, fueron los 20 peores minutos de mi vida. Eso sabe. Sí. Y luego, era un crack de eso. No, además es un tío muy gracioso. Y luego tiene muchos libros, unos escritos en comandita y tal, que no solo habla de su biografía, tiene un libro que es un poco, él hace una memoria del fútbol inglés, no habla para nada de sus borracheras, habla un poco del fútbol de los años 60, de cómo era y tal. O sea, que es un tío que era listo, ¿eh? O sea, ya te digo que era buen estudiante, sacaba buenas notas, o sea, no era ningún loco tal. Y cuando hablaba, era un tío consecuente y sabía un poco, pues como puedes pensar de Robinson, ¿no? Que Robinson, era un tío que tenía mucha retranca, que era gracioso, que aparte de hablar de fútbol sabía relacionarlo con otras cosas, ¿no? Pues un poco de ese estilo. Bueno, ya, vamos. Era es humor inglés, ¿no? Es humor irónico, claro. que tanto nos pirra siempre, ¿no? Sí, un humor el inglés mucho más inteligente siempre. Tiene el inglés una facilidad para reírse de sí mismo. De sí mismo. Por tradición, ese tipo de humor. Sí, que ya quisiésemos nosotros. Sí. A George Best le preguntaron, oye, es que cuando haces tus memorias, a lo mejor del 100% del libro, el 20% habla de fútbol y el 80% restante hablas de tus borracheras y de tus problemas y tal. Y dice, es que prácticamente ese es el porcentaje de mi vida. O sea, el 20% lo dedicaba al fútbol, el 80% lo dedicaba a salir. Es que eso, de lo que él recuerde. Y de lo que se acuerda, porque dice que tiene como Keith Richards, dice que tiene años enteros que no se acuerda exactamente de lo que hizo. Sí, como Stephen King, ¿no? Que decía que hay un libro que él no recuerda haber escrito. Coño, Carrie estaba tan alcoholizado y en ese momento tenía tanta necesidad de pasta que dice que no recuerda escribirlo. Claro, que luego se lo leyó y dijo, hostia, pues está guay. ¿No te imaginas? Lo lees y dices, madre mía, vaya puta mierda. ¿Quién ha escrito esta mierda? Tú. Son vidas que alucinas, tío. Yo me la paso muy bien escribiéndolo, sobre todo viendo, o sea, documentándome, porque es lo que dices tú. Más o menos te suenan, has leído, sabes, cosas de su vida, anécdotas y tal, pero cuando te pones a estudiarlos en serio, la verdad es que son vidas que alucinas, tío. Son todas de película. Y dice mucho de ti que no hayas puesto ningún contemporáneo para poder irte de farra con él y decir que te estabas documentando. Pero tú, por ejemplo, de contemporáneo, ¿quién pondrías hasta ese nivel? Es que...
a nivel juerga, hombre, contemporáneo, claro, te diría Ronaldinho, pero ya no está en activo. Sí, no, Ronaldinho perfectamente podría estar. De hecho, Ronaldinho yo creo que es otro formato que iba a meter, pero al final no pude, que es un poco el gen autodestructivo brasileño, porque de ese estilo de jugadores como Garrincha, Ronaldinho, Romario. este del Inter de Milán, bueno, Romario, Adriano. este del Inter de Milán, que Adriano. Están todos cortados por el mismo patrón. Son todos brasileños. Brasileños parece que hay solo o los atletas de Cristo o estilo... Total. Sí, es verdad, Casemiros que deben solo tomar agua y tal, y luego ya el otro estilo. Los que beben agua y los que no beben agua. En el deporte, de 2005, yo creo que para el deporte es el siglo pasado. Porque la ciencia del deporte ha evolucionado tanto que un jaranero tipo Ronaldinho a lo mejor ya no podría ni jugar un año en primera, porque es que el nivel está muy alto y son verdaderos atletas los futbolistas. Futbolistas están muy en forma. Mira a Marcos Llorente, tío, que no tiene un gramo de grasa, sí. que duerme en una cama... 35.000 pavos. No sé qué, que el tío, o sea, ¿no? A unos niveles, claro. O sea, un Mágico González, uno de estos que tenían un poquito de barriguita y tal, que en el fútbol actual no podrían, por muy buenos que fuesen, ¿no? Pero quiero decir que en el año 2005 a lo mejor Rivera, el del Betis, pues podía jugar e incluso debutar a la selección española y a lo mejor ahora no podría ni llegar a primera, porque es que ha evolucionado mucho la... un poco por lo menos en el fútbol. Un poco campeón de medianoche, lo que pasa es que tampoco tal, ¿cómo se llamaba el del Depor que estuvo a punto de ficharlo el Madrid, pero... Tristán estaba fichado. Estaba fichado, pero gana la selección de Florentino Pérez y para el fichaje. Tristán, por ejemplo, sí que es un campeón de medianoche, lo que pasa que le daba también al casino, ¿no? Al casino es lo que más famoso es. Y luego también tenía problemas de sobrepeso y tal, ¿no? Enseguida tenía tendencia a engordar y tal. Se dejaba un poco. Pero bueno, yo creo que lo que dices tú, actualmente es prácticamente imposible. Claro, es que un tío como Marcelo ya no está, y Marcelo tiene más calidad posiblemente que el 80% de los jugadores de Primera División, pero ya no puede jugar al fútbol en Primera División porque ya no está en forma. No, claro. Isco es casi un jugador retirado y Isco no tiene ni 30 años. Debe tener 28 29, sí. Entonces, que baja un poco el umbral, ¿no? Antes se decía que 28 era como la edad del futbolista perfecta, ¿no? Total. Creo que no, ahora mismo el pico de forma de los futbolistas está en 24 o 25 años. También debuta mucho antes. Antes los filiales había jugadores de 23 años, ahora no hay filiales con jugadores. Bueno, hay jugadores, pero esos ya no llegan. Isco tiene 28 años, macho, parece que tiene el cabrón 40. 28, ¿no? Sí, es que a mí lo de Isco porque Isco el año de Cardiff, que termina siendo titular, que es su último buen año, tío, era en plan, es que este es un gran futbolista, juega muy bien. Pero es que lleva 2 años que dice, es que lo que hablábamos antes, tío, el talento que tienes y lo has desperdiciado, pues en yo qué sé, no sé si por indolencia, por pocas ganas de trabajo, por poco sacrificio o por algo mental. Isco, eres muy bueno. Creo que son estos jugadores que tienen que ser protagonistas, ¿no? Entonces, en cuanto no son titulares fijos o algo así, como que desconectan, ¿no? Toda esa sensación. Puede ser, y bueno, que el 4-3-3 tampoco le ayuda, pero bueno, da igual. Dani, hemos disfrutado mucho esta charla, no sé. Muchas gracias. Ha estado genial, joder, me pillas con unas ganas ya de coger el libro y devorarlo para ver el resto de capítulos. Que sepáis que soy paquetero total, que os descubrí Muchas gracias. Como en verano por ahí y vamos, o sea, os creo que me he escuchado todos. Qué bien. Yo no sé si sabéis que soy de Vitoria y del Deportivo Alavés. Tenéis que hacer un día, no yo, que no quiero, tenéis que hacer un día paquetes del Deportivo Alavés. Que yo creo que acabáis antes haciendo un 11 de no paquetes del Deportivo Alavés. No controlarás, escúchame, que a lo mejor te lío, no controlarás la figura de Peterman. No. Además, Peterman es un odio atroz, porque el tío destrozó el Alavés, pero de una manera... Sí. Que como hacemos los presidentes... La línea presidentes queremos hablar de Peterman. Hombre, es un personajazo. ¿Sabes quién conoce mucho a Peterman? Lo que pasa, no sé, el de no sé si es Ser Vitoria, Cope Vitoria, un Lecuona, uno de estos, ¿no? A ver, Lecuona. Yo creo que ese estuvo... Sí, y Héctor Fernández, que es coleguita... Sí, o bueno, claro. Pues con él para hacerlo, porque a Héctor Fernández incluso tuvo una que... en una rueda de prensa
que daba Es él, verdad. que daba la rueda de prensa, Sí. le dijo algo así, algo muy homófobo, pues le llamó maricón o algo así de una forma muy fea, Ya ves. como diciendo, ¿a ti te gusta estar con hombres? Y otro, no es malo, No, estar con hombres no es malo, sí, no pasa vamos. nada. Que no era el caso, porque esto Sí, pero vamos, no es que- homosexual, pero en plan, no es un insulto, para ti es un insulto, pero esto no es un insulto, una cosa feísima que tuvo con Mira, él. el otro día estuve escuchando un podcast de Héctor Fernández, precisamente de Manu Moreno, ¿cómo se llama? Sí, el capitán del Alavés. Manu García. Manu García, muy bueno, una entrevista muy larga y que me molaba por el hecho del rollo de que el tío, su única obsesión, o sea, su única ilusión era debutar con el Alavés en segunda B o en segunda, ¿no? Y que luego, ¿no? Ajá. Y sobre todo ese rollo de que hay otros fútbol, ¿no? Que no todo en el fútbol es Claro. triunfar Claro. en el Madrid o en el Barcelona, ¿no? Que hay gente que juega en un equipo, pues como Iñaki, que es de los Osasuna y tal, ¿no? Y con Claro. eso eres feliz, tío. O pues personas que se sienten completamente realizadas por haber jugado en primera división con el Osasuna o con el Claro. Alavés y ya está, ¿no? Que no todo tiene que ser, Lo ha dicho ser la estrella del mundo mundial. Angeliño hace poco, le dijeron, pero no has ido con la selección, que es tu sueño. Y dijo, no, mi sueño es jugar con el Depor. Claro. Mira, qué guay. A lo Sí, mejor porque es un este invent, tío- porque el chaval querrá Sí, jugar. porque este tío, Manu García, es de Vitoria, es socio del Alavés, y claro, Claro. para él es lo más grande, tío, jugar en primera con Claro. el Alavés. No necesita fichar por nadie, ¿no? Pues decirle, porque sí, lo de Peterman es un personajazo. Joder. Sí, sí. Sí. Lo Estaba tenemos en la como una programa. cabra. Bueno, pues nada, pues vamos a despedirnos. Oye, muy Recordad, bien. otra vez, campeones de medianoche. Gran Campeones de regalo, medianoche. pero o comprároslo Para para estas vosotros, navidades. porque hay que leer. Hay que leer. Hay que leer cosas chulas y Todo el día divertidas. con el móvil. Bueno, chicos. Muy buena Venga. recomendación. Muchas gracias, Daniel. Un placer. Muchas Gracias, gracias. Dani. Gracias, Iñaki. Hasta luego, chao. Hasta Próximo- luego.